Buenas noches y bienvenidos al programa Desde las Cámaras. Vamos a informarles todo lo que pasó en Cámara de Diputados y en el Senado. Y aún, Néstor, cuando los diputados y los senadores estén de vacaciones, la información sigue, la información continúa aquí en ADN 40. Así es, el análisis, la opinión, los comentarios, la información en ADN 40 los 365 días del año, las 24 horas del día. Así Adriana, que a trabajar, Néstor. Vamos a darle. Pues mire, el Senado de la República recibió en una ceremonia especial a Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. La también expresidenta de Chile dijo que hay que trabajar de manera unida para avanzar en esta materia. Creo que la mejor manera de garantizar que tengamos derechos humanos respetados permanentemente es que en todos los casos pendientes se pueda avanzar en verdad, en justicia, en reparación y en garantía de no repetición, porque eso es lo que garantiza algo que aquí y en mi país y en todos los países es muy, muy importante, que es el nunca más. Y estoy segura que el compromiso que este Parlamento tiene con los derechos humanos se va a ver reflejado también en la discusión de un conjunto de otras tareas como la eliminación del arraigo, la creación de un modelo forense autónomo, el reconocimiento restricto de la competencia de la Corte Penal Internacional. Senadores de Morena y autoridades de la Suprema Corte acordaron analizar la propuesta de crear una tercera sala para temas de corrupción, así como ampliar de 11 a 16 el número de ministros en este órgano judicial. Así es, pues polémica sin duda esta propuesta que sería pues integrar a 5 nuevos ministros al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como está planteando Morena. Veamos. Entonces, habremos de establecer una mesa de trabajo entre Poder Legislativo y Poder Judicial para buscar la mejor ley, el mejor proyecto de carácter normativo que tenga consenso entre miembros del Poder Judicial, entre la Judicatura, entre la Consejería Jurídica de Presidencia y el Poder Legislativo. Lo vamos a empezar a revisar y a partir de esta semana estaremos ya trabajando. En el Senado de la República se organizó un foro sobre la legalización de la marihuana. En dicho foro, la Secretaría de Gobernación realizó una petición sobre el tema a los senadores. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, urgió a los senadores a trabajar en la iniciativa para reglamentar el uso médico y lúdico de la cannabis en el país. Durante su participación en el foro titulado Hacia una política de regulación de la cannabis, dijo que la política prohibicionista, lejos de contener el problema, solo lo ha agravado. México necesita urgentemente reformar su manera de abordar el uso y consumo de las drogas. La política prohibicionista que se ha seguido en los últimos años sin duda ha incrementado la violencia en nuestro país. Lejos de inhibir el problema, se ha registrado un incremento en la actividad de las organizaciones criminales derivada del incremento en el consumo internacional y nacional del cannabis y de otras drogas. Informó que el consumo de drogas, especialmente la marihuana, se ha incrementado en México 10.3%, según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. También recordó que siendo senadora de la República, presentó una iniciativa para reglamentar el uso lúdico y médico de la marihuana, pero reconoció que es necesario reforzarla en diversos aspectos. Por ejemplo, le falta un tema de prevención, hacer más hincapié en la prevención. Le falta también un tanto más del aspecto de la comercialización, quiénes y cómo van a comercializarla. Y otro tema muy importante, sí se penaliza, inclusive con penas privativas de libertad penalmente, la venta a menores de edad. Finalmente, la secretaria de Gobernación pidió al legislativo aprender de otros países que han legislado sobre el uso de la cannabis, en especial en el tema de la prevención y control de riesgos de esta sustancia. Gerardo Segura, Azteca Noticias. A la secretaria de Gobernación.
Mire, ponga atención porque se realizó un foro sobre la violencia de género, la violencia contra la mujer en la Cámara de Diputados. Veamos qué se dijo. En México, solo el 4% de las víctimas de violencia por razones de género denuncia. La mayoría no se atreve por miedo. Particularmente cuando se trata de un ataque de carácter sexual. Y cuando denunciamos, paso número 1, no te cree nadie. Paso número 2, estás loca. Paso número 3, estás poniendo en riesgo a toda tu familia. La violencia a la mujer se agrava cuando los acosadores usan las redes sociales. No hay tipo penal, no es delito. Yo el viernes me pusieron ahí unas fotos horrendas con las que me han mortificado 8 años. Dijeron, la subprocuradora de Profeco ofrece pago a los jóvenes potentes que quieran que ella acosa y que quién sabe cuántas cosas. Fue horrible porque me llegaron muchos mensajes por Facebook de que cuánto pagaba yo. Muchas de estas mujeres ni siquiera se atrevieron a denunciar cuando la agresión fue física. Yo me tardé 40 años en decirlo, ni siquiera denuncié. La denuncia es lo único que puede ayudar a una mujer violentada, por más lastimoso que sea. Recuerdo mucho que una víctima en alguna ocasión se levantó y cacheteó a la Ministerio Público y le dijo, es que me está preguntando puras pendejadas. Así dijo ella. Y efectivamente, la entrevista que el Ministerio Público le hace a una víctima de agresión sexual es muy incómoda, es molesta, es vergonzosa. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. ¿Qué va a implicar la nueva reconfiguración de los partidos políticos? Muchos de ellos cambian sus mandos en los próximos días. ¿Esto afectará el proceso legislativo? De eso vamos a platicar con el senador Carlos Ramírez Marín. Las corrientes políticas en el Senado de la República están muy definidas dentro de sus grupos parlamentarios. Yo creo que la votación de la Guardia Nacional dejó una experiencia que va a ser muy aprovechable por todos. Existe un bloque opositor, es mejor estar unidos, se obtienen triunfos cuando estamos muy unidos y entonces es mejor postergar los temas de corrientes políticas y enfocarnos a temas globales o generales, a temas macizos en su contenido. Con esos ganamos todos. En las luchas internas, en las luchas de corrientes, ganas un pedacito y lo ganas por un pequeño espacio de tiempo. Aquí no, estos son triunfos definitivos. El PRI tiene la palabra. Muchos se empeñan en decir que es un tema del tipo de elección que hagamos. Yo no, yo creo que es un tema de inteligencia, es un tema de estrategia. ¿Qué necesita el PRI? El PRI ciertamente necesita ganar. Luego, entonces, la pregunta no es cómo elegimos al presidente, la pregunta es cómo ganamos. Y en función de eso hay que elegir al presidente. Todos muy reconocidos, todos indudablemente con mérito, y creo que en su momento hay que valorar cuál es el que efectivamente le conviene al PRI. La nueva configuración de los partidos políticos, sobre todo en el Congreso de la Unión, implica también nuevas reglas del juego. Se observa que hay una oposición, en este caso a Morena, que está siguiendo ciertas normas que no son emocionales ni ideológicas, son estrictamente políticas, pero a su vez están viendo el bienestar de la comunidad mediante el apoyo que se le está dando al presidente de la República. Un caso concreto fue la votación para la Guardia Nacional, y ahí es donde se nota madurez política de muchos partidos. A eso tenemos que llegar. Gracias, Víctor. ¿Y ahora qué le parece si vamos con Alicia Salgado, nuestra experta en temas económicos y financieros? Alicia. Néstor, Adriana, qué gusto de saludarles. Bueno, uno podría suponer que habría periodo extraordinario si es que no se alcanza el consenso suficiente para pasar a reforma constitucional en materia educativa. Puede ser, yo creo que van a llegar en tiempo y en forma. Sin embargo, periodo extraordinario sí va a haber. ¿Por qué? Porque la Ley General de Planeación establece o marca un tiempo límite al Ejecutivo para la presentación del Plan Nacional de Desarrollo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de coordinar el diagnóstico, la elaboración, los foros de consulta y la integración de este plan, que se supone ha sido consensuado con todos los sectores económicos y en todas las entidades de la República. Cierto, eso a cada uno de los secretarios se les ha encargado, a algunos de los estados y a algunos de los sectores. El día 30 de abril se tendrá que presentar como fecha máxima el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, y a su vez este tiene 2 meses después para analizarlo, discutirlo y aprobarlo o hacer observaciones sobre el mismo y nutrirlo. El plan se supone debe ser promulgado a mediados del mes de junio, de tal manera que por los tiempos legislativos la ley misma prevé que para efectos de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, antes en tiempo y forma, en esos 2 meses que les comento, mayo y junio, tendrían que estar realizando un periodo extraordinario de sesiones, solamente convocados para efecto de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en que sería antes de que concluya el primer semestre del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿qué pasa después una vez aprobado? Algo interesante. Hoy, con cada informe de finanzas públicas, se tendrá que integrar una evaluación de los avances del plan. El plan en esta ocasión debe contener metas de desempeño no solamente numéricas, sino también cualitativas. Digamos, si el plan es reducir la pobreza, tienes que decir cuáles son los medidores de pobreza que con tus programas económicos adheridos al plan de desarrollo, no solamente de crecimiento, son los que vas a conseguir y en cuánto tiempo. Y si no los consigues, porque vas a tener una evaluación de desempeño, es por qué no los estás consiguiendo y de qué forma se van a corregir. Es un cambio cualitativo que comienza justo en ese año de gobierno. ¿Cómo la ven ustedes? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Y no se vaya, vamos a un corte comercial y a nuestro regreso tendremos a nuestro analista Fernando Duorak, quien nos va a dar un balance sobre lo que ha sucedido en lo que va de este segundo periodo de sesiones de la Cuarta Transformación, de la legislatura de la Cuarta Transformación. Así es, no se vaya, quédese con nosotros. Y estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros. Y hoy nos acompaña aquí en el estudio de las cámaras el analista Fernando Duorak, quien nos va a dar un balance sobre lo que ha pasado en este segundo periodo de la legislatura de la 4T. Hola, Fernando, buenas noches. Adriana? Mucho gusto. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches. Un placer. Pues polémica legislatura esta de la 4T, donde tienen una mayoría y que la han tomado y la han echado a andar perfectamente. Platícanos un poco qué ha pasado, los temas más relevantes que se han aprobado en este segundo periodo de sesiones y lo que falta por aprobarse. Sí, en efecto, tiene una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría simple en el Senado. ¿Qué es lo que significa? El Senado solamente es el único contrapeso que pueda haber para modificar la Constitución. Fuera de eso, en cuanto a leyes... ¿Cuántos senadores faltarían para que tuvieran mayoría calificada? Son menos de 10, en realidad, para tener mayoría. 8. Exactamente. Entonces, estamos hablando que pueden modificar las leyes con mayoría simple y constitucional solamente el Senado. Pueden hacer lo que quieran. Y lo que hemos visto fundamentalmente de los temas que más han tenido relevancia en la agenda pública, que no son todos, los que se tratan del Congreso, son fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la Constitución. Por ejemplo, el tema de los delitos que merecen prisión preventiva, el tema fundamentalmente de la Guardia Nacional, que tuvo una negociación muy intensa en la Cámara de Diputados. Y que finalmente se moderó, fue como la opinión ciudadana lo pedía. Es muy interesante esto, es decir, aun cuando hay mayorías, aún hay cierta necesidad de legitimarlo. Y recordemos esto, pues muchos pueden hablar sobre que un Congreso en donde hay mayorías hegemónicas puede no servir de nada, pero ninguna dictadura se ha deshecho de los órganos legislativos. ¿Por qué? Porque ejercen una función fundamental, que es el sellar, un rubber stamp, como se dice en inglés. Están ahí para legitimar.
Y esa función de legitimar siempre va a ser necesaria y en un sistema, una sociedad plural como la nuestra, esa legitimación tiene que ir de la mano con una consulta en temas trascendentales. En ese sentido, podemos decir que ha sido un ejercicio, digamos, sano en términos legislativos y democráticos, este esquema del Parlamento abierto en el cual hay una iniciativa polémica y frente a esa situación, digamos, de confrontación y contradicción, se abre el Parlamento, va la sociedad al Congreso, la sociedad organizada y pues puede incidir en lo que sería el diseño final de estas iniciativas? Es muy importante lo que dices. Quiero aquí separar dos términos. Parlamento abierto es una serie de mecanismos que complementan o van más allá de las políticas de transparencia normales. ¿Qué significa una apertura en cuanto a transmisiones vía podcast de todas las sesiones? O sea, no tenemos aún un Parlamento abierto. No tenemos un Parlamento abierto y se ha utilizado el término para lo que ya existe, es decir, consultas públicas. Ahora bien, en este esquema... O foros, ¿no? Que se han organizado foros cuando el Ejecutivo o alguno de los de la Cuarta Transformación sacan alguna iniciativa que es polémica para la opinión pública, pues organizan foros para escuchar sus expresiones. Exacto, simplemente llanamente como sería liberar tensiones. Ahora, aquí hay dos cosas que hay que poner. Una cosa es comenzar a abrir esos foros y otra cosa que hay una incidencia real en los temas. Y aquí es algo que tenemos de observar tanto desde las organizaciones propias que hacen el cabildeo, no es lo mismo tirar netas en una tribuna que hacer un ejercicio de cabildeo real con puntos claros y a una estrategia clara. Por lo tanto, sí es un mecanismo para liberar tensiones, para legitimar. ¿Qué tanta relevancia han tenido? En algunos casos sí, en algunos casos no. Y bueno, pues en estos momentos la gran polémica sobre el tema de la Guardia Nacional es quién va a tener el mando a pesar de lo que se había acordado en el Pleno. Es decir, es otro tema adicional. ¿Qué tanta confianza va a tener el Poder Ejecutivo frente a interlocutores cuando se toman decisiones que son ajenas a los pactos parlamentarios? ¿Qué palabra pueden tener los coordinadores en ese esquema? Fernando, en el sentido, digamos, temático de lo que han sido las iniciativas con las que arrancó Andrés Manuel López Obrador con su gobierno y su Congreso, ¿cómo las irías fraccionando? ¿Cómo nos dirías, a ver, mira, estas son las rutas, ¿no? Estos son los temas en los que ha metido las manos el presidente y su partido para hacer esto que llaman la Cuarta Transformación? Estamos hablando de un entramado de leyes que, en mi modo de ver, hay algunas cosas que pueden ser interesantes y hay otras que son peligrosas. Es decir, en una democracia vamos a partir de la premisa de que todos los partidos deben tener la oportunidad de ganar o perder según su competitividad. Por lo tanto, los procedimientos de acceso y salida del poder deben ser neutros. Aquí el problema que estamos viendo en este debate es que muchos de estos mecanismos o muchos de los temas de la agenda tienen el sello de una persona. Y cuando se tienen el sello de una persona, no estamos necesariamente hablando de una democracia. Temas muy concretos. El tema de la revocación de mandato. Una revocación de mandato bien diseñada implica que una tercera parte del padrón electoral de un cargo a revocar necesita movilizarse para solicitar la revocación. No se puede convocar en la primera mitad del mandato y se requiere una participación de 40 a 50% del padrón electoral para considerarlo vinculante. Y no colgado de una elección. Exactamente. Segundo tema que a mí me parece muy peligroso, la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando de un control... Estamos en plena discusión y pues no sabemos cómo va a reaccionar la oposición, si la van a dejar pasar. Yeah. Estamos en manos del Senado, prácticamente. Y es un tema que es del libro de texto. Si ustedes ven el libro de cómo mueren las democracias que están de moda, precisamente esa es una vía de control. Otro tema que a mí me llama la atención en ese sentido también son las consultas. ¿Vas a hacer una consulta para todo tipo de temas? O el tema del financiamiento de los partidos. Todo el mundo vamos a decir que el financiamiento público, como está, es inaceptable. Claro, nadie quiere los partidos políticos, nadie quiere a los políticos. Entonces, en el momento en que les vas a quitar dinero, pues todo el mundo lo va a aprobar, pero nadie analiza el trasfondo de una iniciativa de esa magnitud en la que le dejan pues todo el poder al partido en el poder, que pueden mover sus estructuras electorales colgándose del sistema que gobiernan. Y llevamos muchos años ignorando el tema del financiamiento ilícito, del financiamiento oculto. Es decir, también todo está monitoreado. A la narcopolítica. Sí. Y finalmente, para mí un tema muy importante es lo que llamamos fuero,
que en realidad ni se acabó con el fuero, ni se mejoraron los mecanismos de rendición de cuentas. Es decir, el fuero solamente es una protección que debería aplicar exclusivamente a los diputados y senadores. Cada Cámara, bien diseñado, debería decir sobre sus miembros. Y el juicio político, que es otra cosa muy distinta, debe entenderse como un juicio político a manos del Legislativo hacia el Ejecutivo y el Judicial. ¿Qué es lo que se hizo en esta reforma? Lo único que se hizo fue añadir un párrafo para hacer que el presidente se le amplíe el número de delitos por el que puede ser juzgado, cosa que no me imagino una persona tan tonta como para cometer directamente un delito imputable desde su posición de poder y juzgar por razones políticas a diputados y senadores. Es decir, traición a la patria, ¿qué significa? Todos tenemos una idea muy distinta. Pasar información a otro país, información de seguridad o... ¿Qué es traición a la patria? Puede tener miles de interpretaciones. Pues, me lo imagino ahorita, la corrupción podría ser traición a la patria. Sí, traicionar a la patria puede ser incluso acabar con los fuentes de crecimiento de un país. Estás atentando con el dinero de los mexicanos, es una traición a la patria, Pero con las arcas del gobierno. Pero es un discurso político. Es decir, en Estados Unidos se entiende que se puede iniciar un impeachment, un equivalente al juicio político, por lo que digan los diputados y senadores que debería iniciarse. Aquí poner una causa política para juzgar a diputados y senadores no es generar una cosa seria, estamos abonando un circo. Hay muchas formas en las que se puede modificar lo que mal llamamos fuero, pero ciertamente se hizo otra a imagen y semejanza del discurso del Ejecutivo. Por lo tanto, estamos aquí hablando de temas que o comenzamos a hablar claramente que es una democracia, para qué sirve, o cómo deberían tejerse las instituciones, o podemos acabar en escenarios en donde no nos gustaría estar en algunos años. Adriana, ahorita acabas de hablar, digamos, de lo peligroso. Y de lo que ha lanzado la oposición. No hemos hablado de qué iniciativas la oposición, de lo que ha lanzado la Morena, pero la oposición, ¿qué iniciativas les han aprobado? ¿Qué porcentaje o qué probabilidades tienen de que un senador, un diputado del PRI, del PAN o de Movimiento Ciudadano se le apruebe? Yo creo que estamos sobrevaluando ese tema. Es decir, en esquemas en donde no hay mayorías, existe lo que se llama log rolling. ¿Ustedes se imaginan las caricaturas donde había varios leñadores en Canadá corriendo en un tronco? Eso significa vamos a correr juntos sobre el tronco para avanzar más rápidamente. Pero eso se debe solamente cuando hay favores, cuando hay un sistema de monedas de cambio. Exactamente. Tú me apruebas la de los ministros y yo te apruebo la tuya contra la mujer. Los perritos, la que quieras. Exacto. Pero en este momento no hay mucha necesidad para hacer eso, ¿no? O las negociaciones no se están dando de una forma tan clara. Por ejemplo, el tema de los comisionados de la CRE. El Ejecutivo utilizó su último recurso en donde se podía una mayoría calificada y en caso de que no, una mayoría simple. Se agotaron los procedimientos y el Ejecutivo ganó. Es decir, estamos hablando de un mecanismo bien diseñado en donde el Ejecutivo tuvo la capacidad de impulsar. Pero, ¿dónde está la oposición diciendo, la oposición que está haciendo? Está siendo altamente ineficaz. Es decir, están haciendo... no existe una oposición. Están haciendo memes sobre los candidatos a la bueno, CRE. el PRI siempre fue una gran oposición. Yo recuerdo la primera vez que fui diputada en la legislatura 61, que estábamos en alianza con el PRI, éramos oposición, éramos una gran oposición, tanto que no le dejamos a Calderón pasar nada. Exacto, y eso es un tema muy importante. Fuimos una oposición irresponsable porque no lo dejábamos pasar sus iniciativas, pero éramos una oposición. Sí, pero circular memes y poner apodos nos queda muy poquito tiempo. ¿Por qué está siendo ineficaz la oposición? No están representando nada. Tú como oposición debes representar algo tan atractivo. Tampoco se escuchan, Néstor. Exacto. No hacen mucho ruido. O sea. Tienes una oposición que deberá representar temas, causas. Deberá representar una alternativa porque algún día van a ser poder. Y lo que estamos viendo es diputados disfrazados de abejitas en Halloween. Estamos viendo intercambiando memes, chistes. Y eso, lamentablemente, no es oponerse, es banalizar un tema público. O únicamente señalando, pero de forma trivial, sin ninguna propuesta. No hay un liderazgo, no hay una representación. Y estamos hablando que el Ejecutivo es el mejor comunicador político de México. Eso sin duda. Y si no hay una forma para presentar algo concreto, la oposición está corriendo el riesgo de banalizarse
y tal vez desaparecer en un futuro cercano como la conocemos. Fernando, pues esperemos que no, por los pesos y contrapesos que deben de existir siempre en la política y bueno, por la democracia de este país. Se nos acabó el tiempo. Fernando, gracias por estar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Néstor. Bueno, pues sí, gracias Fernando y gracias a usted por acompañarnos esta noche. Recuerde, Desde las Cámaras, 11:30 de la noche, el único programa que, Adriana, pone bajo la lupa el quehacer legislativo y disfruten sus vacaciones. hasta luego.